Bienvenidos. A continuación se propone un ejemplo que hace alusión a vectores de cadenas, pero el tratamiento en esta ocasión es a través de módulos, es decir, procedimientos o funciones. El problema es el siguiente. Se solicita la elaboración de un programa modular que use un módulo, es decir, una función o un procedimiento, para ingresar o registrar datos a un vector de cadenas, usando un parámetro vector de cadenas, un módulo para reportar el contenido del vector de cadenas y un módulo que transforme a mayúscula la cadena registrada originalmente. Procederemos a dar solución al problema a través de un programa hecho en Codeblocks, teniendo como lenguaje fuente C++. Para acelerar el tiempo se expone a ustedes lo que vendrían a ser los prototipos de los procedimientos que se utilizarán para concretar el requerimiento del problema. En primera instancia tenemos aquí la firma del prototipo ingresa vector cadenas, que recibe como parámetro explícitamente un vector y un delimitador de número de elementos del vector, que en este caso vendría a representar la cantidad de filas, dicho de otra forma. Se supone de que este dato, este parámetro debería ser menor a un n dado, teniendo como límite 256. A continuación procedemos a declarar el vector de dimensión n por n. Seguidamente un delimitador de componentes que va a ser tratado con la variable n. A continuación se solicita el ingrese la cantidad de elementos. Esto será asignado a la variable n. A continuación utilizaré el procedimiento precisamente para que se empiece a tratar. Está esperando en este caso un vector, y dado esto le paso vec como parámetro y un n como parámetro. A continuación, esta vez nos concentraremos en el procedimiento. Para efectos de limpiar cualquier registro en buffer de memoria, utilizamos lo que vendría a ser la función flush, a quien le pasamos como parámetro un string por si acaso, es decir, de ser necesario, stdin, para hacer lo que vendría a ser limpieza del buffer de entrada, y utilizamos una estructura repetitiva que vaya a navegar por cada uno de los componentes, en este caso pseudo componentes, porque si ustedes se percatan recibe un n por n. En este caso estamos tratando de alimentar n filas, pero mi delimitador de filas va a ser la cantidad de componentes que previamente se registró. Inicializo en 0 menor a n. En este caso ncats, punto y coma, y seguidamente lo que hacemos es utilizar la función gets, que es el equivalente, digamos, al cin, que de manera secuencial va a alimentar lo que vendría a ser el vector de cadenas en una determinada posición, teniendo cuidado que bcat esté en mayúscula y ncats en minúscula. Entonces esta función nos va a posibilitar el registro de todos los componentes del vector en función a n datos solicitados. Procedemos a hacer las pruebas al respecto. Compilamos, aparentemente no hay ningún error. Ingresamos la cantidad de componentes, que en este caso para efectos de prueba va a ser 2, y le ingresamos 2 elementos y aparentemente todo está bien. Seguidamente lo que vamos a hacer, o lo que se esperaría que se haga en términos secuenciales, es imprimir, y para ello vamos a utilizar el procedimiento print vector cadenas.
y este requiere un parámetro, que en este caso es un vector, que sin ánimos de confundir, en este caso se declaró como con el identificador S, pero que en el fondo es del tipo char, y tenemos un parámetro o tenemos un dato que calza con las características o estructura de este parámetro, que en este caso es ec, y la cantidad de elementos es n. Y a continuación procedemos a codificar print vector cadenas. Para efectos de que tenga una apariencia apropiada, imprimimos un mensaje alusivo a la actividad del procedimiento, imprimiendo vector le damos un retorno de carro y seguidamente utilizamos una estructura repetitiva para navegar por cada uno de los componentes del vector. Utilizamos la función seout y para efectos de que tenga una visualización, una apariencia razonable, vamos a utilizar esta pequeña expresión y imprimir explícitamente ya el vector, que en este caso es S, en su posición y le damos la apariencia, como mencioné, apropiada, y seguidamente al final un retorno de carro para que pueda imprimir cada uno de los componentes. Podemos compilar y aparentemente no hay problemas. Ejecutamos, ingrese la cantidad de componentes, en este caso sería 2. El primer componente será A, el siguiente será B, y como ustedes pueden apreciar, está imprimiendo apropiadamente. De acuerdo a las exigencias del problema, se requiere pasar a mayúsculas el conjunto de caracteres registrados en minúsculas. Para ello, como ustedes pueden apreciar, se ha preparado el procedimiento procesa vector cadenas, que al mismo tiempo va a trabajar con otro procedimiento que exclusivamente se encarga de pasar a mayúsculas la cadenita de caracteres pasados originalmente en minúsculas. Entonces empezaremos a codificar lo que vendría a ser el procedimiento procesa vector cadenas, y para ello significa que luego de imprimir el vector cadenas voy a procesar el vector. Copio lo que vendría a ser el vector, que en este caso recibe como parámetros vec y la cantidad de elementos es n. Seguidamente me concentro explícitamente en programar lo que vendría a ser el procedimiento procesa vector cadenas. Hagamos un análisis rápido de cómo vamos a trabajar el pasar a mayúsculas el vector. Como ustedes pueden darse cuenta, aludiremos a un procedimiento llamado procesa vector cadenas, que recibe como parámetro explícitamente el vector de cadenas, teniendo en cuenta de que se está trabajando con dos índices. Este primer índice a lo que refiere es a cada una de las filas, y este segundo índice hace referencia a cada una de las posiciones en el vector en términos de el tipo de dato que estamos trabajando, que en este caso es un char de longitud, en este caso n, de longitud n. Eso implicará a corto plazo, por ejemplo, en cuanto se requiera trasladar cada uno de estos caracteres a minúsculas, hacerlo de manera independiente, lo cual lo veremos en el procedimiento pasar a mayúsculas. Lo que realizará de manera secuencial procesa vector cadenas es procesar, valga la redundancia, fila por fila, como se mencionó anteriormente. Entonces eso significa que voy a requerir navegar por cada una de las filas, y para ello voy a utilizar una estructura repetitiva de precondición que vaya desde la posición 0 hasta la posición nCats. Y seguidamente lo que voy a hacer es utilizar el procedimiento pasar a mayúsculas
Y este procedimiento, si ustedes se dan cuenta, exige un parámetro del tipo char con una longitud en particular. En este caso, ese tipo de dato char es bcat, pasado o recepcionado como parámetro en una determinada posición, la posición i. Cuando se refiere a la posición i, en el fondo estamos refiriendo de que voy a pasar todo este conjunto de caracteres. Seguidamente generamos el mecanismo que nos asegure salir de la estructura repetitiva. Ahora nos concentraremos explícitamente en cómo pasar cada uno de estos caracteres a mayúscula, y eso se encarga el procedimiento pasar a mayúscula. Como pueden apreciar, el procedimiento pasar a mayúscula recibe un parámetro del tipo char. Este parámetro explícitamente podría estar refiriéndose, por ejemplo, a toda esta fila. No tendría nada que ver con cada una de estas filas, porque el procedimiento va a ser uno por uno. Entonces, para ello voy a utilizar lo que vendría a ser un mecanismo de navegación que nos asegure, esta vez, navegar posición por posición. No olvidemos de que la recepción del parámetro del procedimiento es simplemente toda una fila. Hagamos de cuenta que prácticamente no tenemos todo este conjunto de filas, sino que tengo solamente esta única fila. Por lo tanto, mi navegación va a ser desde la posición o índice 0 hasta la posición, digamos, 11. Por lo tanto, voy a utilizar un índice que se inicialice en 0 y que va a tener como tope la última posición. Entonces, esa última posición la voy a controlar con la estructura repetitiva while de la siguiente manera, analizando el parámetro, la variable, en este caso char, en la posición i, y lo que hacemos en esta línea, para ser preciso, es que sea, si es que llega a ser diferente de vacío, representado en este caso por esto, es decir, que no haya más lugar de navegación, esperando un potencial retorno de carga. Para asegurar de que vaya a navegar columnita por columnita, entre comillas, columnita por columnita, en este caso utilizamos, incrementamos un contador que nos asegure la navegación índice por índice. Seguidamente nos preguntamos lo siguiente: if el carácter está comprendido entre las letras A, y adicionalmente si está comprendido entre, en la misma posición, entre los caracteres A y Z, para ser preciso. Si ustedes se percatan, es A minúscula y Z minúscula. Asumimos prácticamente de que todos estos caracteres van a ser explícitamente minúsculas. De ser así, y si se cumpliera la condición, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se percatan aquí, a modo de ejemplo, no es que sea esto cierto, pero a modo de ejemplo, cada uno de los caracteres tiene una representación ASCII, un código ASCII para ser preciso. Entonces, si es que estuviera en este rango, asumiendo de que, por ejemplo, el carácter Z tenga el código ASCII 64, 32 posiciones anteriores vendría a estar el carácter Z, pero el carácter en mayúscula. Entonces, de esta forma yo voy a poder trabajar lo referido a la transformación de minúsculas hacia mayúsculas. Eso significa de que mi posición I es igual a la misma posición I, pero en una posición anterior, en este caso 32 posiciones anteriores. Eso sería todo para efectos de
poder transformar los caracteres de minúscula ahora en mayúscula.